Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase del día jueves 4 de junio. En esta clase voy a hacer referencia a la actualización del sílabus que les propuse la semana pasada. Uno de los aspectos que quedó pendiente era la fecha de entrega de la tarea 1, que según conversamos en la clase del martes, podía ser más conveniente dejarla para la semana 15, para el día miércoles de la semana 15 en lugar de la semana 14. Lo que hicimos entonces fue hacer una votación para determinar si es que era posible cambiar esa tarea sin que eso generara muchos problemas en el resto de los compañeros. Después de haber hecho la votación en UCursos, el resultado de la votación fue con 61 votos, que 56 de esos 61 votos están de acuerdo con entregar la tarea la semana 15, 5 personas que estuvieron en desacuerdo. De todas maneras, la entrega de la tarea, la publicación más bien de la tarea, va a ser el mismo día, ¿ya? Entonces, si alguien tuviera problemas esa semana y quisiera entregarla antes, no habría problema. ¿Por qué? Porque también, junto con la publicación de la tarea, va a haber una clase auxiliar en la cual se va a explicar de qué se trata la tarea y se va a explicar el software que se necesita para poder realizarla. Así que si ustedes quisieran adelantar trabajo, digamos, lo podrían hacer de todas maneras. Eso era el primer punto. Entonces el syllabus queda, les voy a compartir pantalla para que puedan ver la versión actualizada que les voy a subir. Queda de la siguiente forma. La única modificación es aquí la semana 14, que ustedes tenían la entrega, ahora la cambié para la semana 15 simplemente. Y mantuve el auxiliar para el examen la misma semana, entendiendo que la tarea la pueden entregar hasta las 12 de la noche y no habría problema con realizar un auxiliar durante la mañana. Bueno, todavía el tema de los exámenes está pendiente por definir. Hasta donde yo sé, todavía no hay una definición clara, digamos, o una propuesta general para todos los académicos. Lo que sí está claro es que cada evaluación por separado no puede exceder el 60%, me parece, de la nota del curso. Entonces la propuesta de este curso, que es un examen que vale el 40% del total, no parece ser inadecuada con la propuesta de la escuela. ¿Ya? No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, que te escucho súper despacio? Ok, a ver. Ya, ¿ahora sí se escucha bien? Ahora se escucha bien. Ya. Con respecto a los exámenes, o sea, tenía entendido que no sé qué quería hacer la escuela, querían hacerlo obligatorio, pero creo que eso no se podía hacer, así que es como que complicado, eso, está medio nublado, así que como que estaba la opción todavía del 5-5, pero no se sabe. No sé si usted tiene información al respecto. Gracias, César, por tu pregunta. Sí, algo comentamos en la clase anterior al respecto. A ver, lo que yo sé hasta el momento es que todavía depende de los profesores la decisión de eximir o no. Y yo la semana anterior, la clase anterior, les planteé cuál era mi posición al respecto. Mi posición al respecto es que, a diferencia de un semestre normal donde uno tiene mucha más interacción con los alumnos, interacción en sala de clase, lo cual también es una instancia súper valiosa de formación profesional, ¿eh? Esto no le había tomado el peso, sino hasta ayer, digamos, cuando conversaba con mi propio profesor de música, eh, porque en realidad, bueno, toda la gente ha migrado a esta modalidad, eh, y parece ser muy buena para algunos, pero uno pierde una parte muy importante de interacción y de conocimiento de los alumnos, ¿ya? O sea, yo a algunos de ustedes los identifico más porque he tenido contacto a través de correo, digamos, o en las mismas clases, hacen preguntas, entonces hay un grupo de alumnos que yo sé que están súper activos y participando.
Sin embargo, he tenido pocas posibilidades de poder conversar en otro entorno con ustedes, ¿cierto? Porque no solamente se trata de venir y dar la clase y que ustedes escuchen y listo, ¿cierto? Porque además de eso, uno debiera establecer un nivel de comunicación de tipo profesional, de tipo profesional. Eh, Entendiendo que también hay muchas competencias que no son puramente técnicas, ¿cierto? Son van un poquito más allá. Eh, y cuando uno tiene un curso, un semestre, entre comillas, más normal, donde tiene clase, donde asiste y puede conversar con los alumnos, verlos, digamos, tener un nivel de interacción más profesional, eh, para los profesores es más fácil discernir aquellos casos en los cuales hay una buena correlación entre la participación de los alumnos y las notas que obtienen, ¿ya? Entonces, y ahí parece ser que un buen estimador, digamos, está en torno al 5,5, que es lo que la escuela propone. Muchas veces también lo que yo hago es que si algún alumno con el cual yo sé que ha participado y que se mantiene regularmente yendo a clase y todo, a veces yo relajo un poquito el criterio y lo puedo eximir con una nota menor, manteniendo otros criterios como por ejemplo que tenga nota azul, etcétera, ¿ya? Ahora, este semestre en particular, hacer eso es súper complicado, ¿ya? Entonces, por lo mismo, y pensando que esta situación podría ocurrir, no por el tema sanitario, sino que más bien por el tema social, ¿ya? Que fue como terminó el semestre anterior, la regla era que todos tenían que dar examen. Bueno, y ahora la situación ha sido mucho más crítica en el sentido que casi todo el semestre se ha desarrollado de esta forma. Yo apenas tuve un par de clases con ustedes, lo alcancé a conocer, pero obviamente en un curso grande es súper difícil acordarse de todos. Entonces, la situación confirma de alguna manera la decisión de hacer un examen obligatorio, ¿ya? Otro aspecto que la escuela había propuesto en su minuto, que me parece que es algo que está en desarrollo aún, era este tema de cursos que iban a presentar aprobado o reprobado en lugar de una nota. O sea, habían dos opciones, o aprueba o reprueba. Sin que eso significara tener, qué sé yo, una nota como las que sabemos que los cursos tienen. Ya, eso yo por lo menos cuando me hicieron la consulta me pareció que no correspondía, porque igual uno hace actividades de evaluación para que de alguna manera se pueda distinguir entre los blancos y los negros, ¿ya? Se pueda distinguir entre los grises en términos de evaluación. Entonces, eso sí yo te puedo confirmar 99% que este curso va a tener una nota, no va a tener aprobado o reprobado. Y con el tema de la obligatoriedad, yo mantengo la premisa de que esto va a ser una evaluación obligatoria. Por último, el tema de cuál va a ser la modalidad de evaluación, yo tengo la impresión de que va a ser vía remota. O sea, no creo que haya, o si hay una muy pequeña probabilidad de que sea presencial, porque no creo que podamos volver a tener algo por el estilo dentro de este semestre. Esto quiere decir que, ya, bueno, eso es una cosa, presencial no. Con respecto a la sincronía, es decir, que se dé un horario para que ustedes puedan realizar el examen y tengan, por decir algo, no sé, 2 horas para realizarlo, 3 horas, lo que sea, yo creo que también es difícil. Es difícil porque ya los mismos ejercicios, por ejemplo, hemos visto que si bien están programados para cierta hora, igual necesitan más tiempo tanto para desarrollarlo como para entregarlo. Entonces, en este momento, el último ejercicio que hicimos el día de ayer, sin ir más lejos, era un ejercicio que estaba contemplado para resolverlo en 1 hora. Se dio 2 horas de entrega más 1 hora de retraso. El retraso no tiene penalización en la nota, es solamente para llevar un control. Entonces, en el fondo son 3 horas para resolverlo. Eso quiere decir que es 3 veces el tiempo que se está contemplado para poder resolverlo. Me parece que aún se está discutiendo si es que las evaluaciones necesitan tener el doble del tiempo
de dedicación a resolverlo puramente o el triple, ¿ya? Pero en cualquier caso, sea el triple, sea el cuádruple, a mí me da un poco lo mismo. Pero yo siento que es necesario tener esa instancia última de evaluación, ¿ya? Porque digamos que de alguna manera englobe todo el curso y que dé una visión de cuánto los alumnos finalmente, al final del camino, ¿cierto? Porque uno en evaluaciones puntuales puede que a lo mejor no le vaya bien, pero al final entiende muchas cosas que solamente las puede entender cuando termina el ciclo completo. ¿Mm? Y me parece que también está, bueno, está la posibilidad del examen adicional, que siempre ha estado, digamos, entonces yo diría que se prepararan para tener un examen en una fecha propuesta con una modalidad parecida a lo que sería un control o un examen típico, digamos. Solo que con la posibilidad de tener más tiempo para resolverlo, ¿no? ¿Ya? No sé si eso responde a tu inquietud, César. Quizás me alargué un poco, pero quería tratar de elaborar bien mi argumento. Sí, o sea, no, sí, entiendo, profe, pero o sea, lo que voy es que otra cosa lo que me refería es que hay como un artículo en la escuela en donde se estima eso. Y lo que se planteó antes como en el consejo de escuela era como cambiar ese artículo para que los profesores o sea, pudieran decir decir que pueden pedir un examen obligatorio para aprobar. A eso voy. Entonces, es como Claro. que hay un toque contra el reglamento con eso, pero yo no tengo mucha información más que lo que le Ujú. comento, que ese artículo se iba a cambiar, pero al final no se cambió. Claro. O sea, lo que te digo en resumen, digamos, es que el examen del curso es obligatorio. ¿Ya? Ah, ya, Eso, entiendo. eso es el resumen ejecutivo súper ultra conciso. ¿Ya? Lo que te estaba mencionando adicionalmente era para que entendieras por qué era obligatorio. ¿Ya? Porque yo consideraba que debería ser obligatorio. No, sí entiendo. Ujú. Listo, profe. Muchas gracias. Ya, es eso. ¿Verdad? Consuelo tiene la mano levantada, le voy a dar la palabra. Hola, Consuelo, Hola, cuéntame. sí, era sobre bueno, ya lo mencioné un poco, la modalidad del examen. Ujú. Eh, es algo súper personal, pero que también lo he visto como un comentario general del ejercicio, de que si ojalá no puede ser con tanto tiempo reducido, que si igual genera harto estrés y como es obligatorio y todos nos vamos a ver en esa situación, yo creo que igual puede ser un tema de cuánto tiempo se va a dar para el examen. Ujú. Sí, claro. Sí, como yo te comentaba también en esta respuesta larga, yo creo que el diseño del examen va a ser para que no sea como un ejercicio. Estos ejercicios que yo estoy haciendo son relativamente ejercicios súper cortos, ¿sí? Es como, ¿sabes? Digamos, y lo puede resolver relativamente rápido. Puede tener un nivel de estrés que igual es bueno tener, o sea, no te voy a decir que no lo tiene, porque sí, digamos, porque parte del aprendizaje es poner un poquito de estrés. O sea, el estrés no es siempre malo, se necesitan niveles de estrés, lo que pasa es que son niveles controlados. O sea, no tampoco te puedo poner un ejercicio que para resolverlo bien tú lo tengas que hacer en 3 horas y te doy 1 hora. Eso es absurdo. Pero sí es importante poner un nivel, es como una pizca de sal en la comida. Entonces, el examen, lo que yo me imagino es que se va a diseñar de tal manera que ustedes tengan que elaborar quizás un argumento, que puede ser un poquito más largo, pero que no va a estar condicionado por el tiempo, es decir, se va a dar como te decía, el doble o incluso el triple del tiempo que uno contempla para poder resolverlo, entendiendo que es una evaluación. Ahora, tampoco la aprobación del curso, esto que quede claro, no depende 100% del examen. El examen vale el 40%. ¿Ya? Es decir, tú podrías tener una súper buena nota
durante el semestre, que a pesar de que te pueda ir mal en el examen, igual va a pasar. No quiere decir que el examen es aprobatorio. ¿Ya? O sea, no se exige que el examen tenga nota superior a 4. Entonces, con lo mismo, yo creo que se le baja la presión a esa evaluación en particular. ¿Vale el 40%? Sí, vale el 40%, pero todavía tienen muchas instancias de evaluación y ya han tenido instancias de evaluación en la cual muchos de ustedes han respondido bastante bien. Por lo tanto, el examen no debiera tener esa carga emotiva tan grande que podría tener en otras circunstancias. ¿Ya? No sé si alguien más tiene algún comentario. Ya, entonces, después de haber hecho esto. Una consulta. Generalmente en estos exámenes, evaluaciones, se va a evaluar todo el contenido de la materia, o qué es lo Milvis, se escuchó mal la pregunta, pero parece que lo que entendí era que tratabas de preguntar era si el examen evalúa toda la materia del semestre. Sí, correcto, eso quise preguntar. No sé si me escucha mejor ahora. Sí, ahora te escucho bien. La respuesta es que usualmente sí. Usualmente los exámenes evalúan toda la materia del semestre. Generalmente, de todas maneras, yo siempre les doy como una... O sea, por ejemplo, este semestre las partes principales, digamos, son 3, con un apéndice, digamos, que es la parte 4, que es prospección geotécnica. Entonces, comportamiento de suelo, diseño de muros, que es lo que estamos haciendo ahora, diseño de taludes y la parte de prospección. Son 4 temas. Entonces, el examen generalmente son 3 preguntas, más o menos. Una pregunta de comportamiento, una pregunta de diseño de muros y una de diseño de taludes. Y a veces pongo ingredientes relacionados con prospección geotécnica. Es más o menos esa la estructura típica. Entonces, sí se evalúa todo, pero uno sabe más o menos que si está débil en un tema tiene que estudiar porque va a venir una pregunta seguro de eso. ¿Ya? Nunca vienen cargados a una temática en particular. ¿Sí? Sí, perfecto, muchas gracias, profe. Ya, de nada. Bueno, algunas aclaraciones con respecto a la clase anterior que me hicieron notar durante la clase y después a través de correos fue el hecho de poder considerar la sobrecarga Q que aparece en la figura de este apunte de estabilidad de muros de contención, que no se consideraba como fuerza normal para poder calcular el T y tampoco se consideraba como un momento resistente en la verificación de falla por rotación o giro. ¿Ya? Entonces lo que hice fue actualizar este apunte. Si ustedes se fijan en el dibujo ahora puse explícitamente en la parte superior del muro dos cantidades, uno que es LQ, que es el largo de la sobrecarga sobre el pie o el suelo que está en el pie del muro, y otro que es la distancia horizontal entre el punto de giro, que es el que está representado con un 0 en la pata anterior del muro, y la distancia hacia esa sobrecarga, de tal manera que uno pueda calcular el momento. ¿No? Entonces actualicé las ecuaciones y se fijan ahí en donde está definido N. N es el peso del suelo más el peso del muro más el término nuevo, que es LQ por Q, y más el resto, ¿cierto? Y en la parte de los momentos, donde defino el factor de seguridad del volcamiento, el tercer término del numerador, que son los momentos resistentes, es LQ por Q por XQ, que sería este brazo asociado a la sobrecarga. ¿Ya? Entonces, esas son las modificaciones. Para aquellos que quieran descargar la versión actualizada y limpia, digamos, porque la otra que subí, me parece, la subí.
creo que sí la subí. Bueno, si no la subí, se las puedo subir. En la cual está toda un poquito más rayada, digamos, está un poquito más sucia. Ya, sí. Voy a poner la pantalla en horizontal. Ahí se ve mejor. Entonces lo que les comentaba era esto LQ y XQ que están arriba, son distancias simplemente. La distancia de aplicación de Q y el brazo de aplicación de esa sobrecarga. Y las modificaciones están en el N, que aparece acá, que es la normal sobre la base o la fundación del muro. Y en la definición del factor de seguridad, el tercer término del numerador. Esas son las modificaciones que consideré para poder incluir el efecto en un momento. El efecto de la sobrecarga como resistente. Ya, eso era la primera aclaración. La segunda aclaración, que fue una pregunta del señor Watson, me acuerdo de su apellido, pero no me acuerdo el nombre, Nicolás Watson, no sé, no me acuerdo, pero él me consultó con respecto a la aplicación de la fuerza resultante del empuje cuando se considera un material friccional y cohesivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Me preguntaba, que yo había dicho en clase, ¿por qué se consideraba que se aplicaba a 1/3 de la base del muro? Entonces yo le respondí, y le respondí sin un diagrama. La cuestión era un poco complicado de explicar en palabras, de hecho me demoré más en explicar lo que en hacer las ecuaciones. Pero no alcancé a resolverlo completo, para poder darle una explicación más consistentemente física. Entonces lo que voy a hacer es terminar este ejercicio que lo dejé incompleto y se lo voy a subir para poder justificar cuál es la altura a la cual actúa la fuerza PA. La fuerza PA que aparece ahí, lo voy a poner en horizontal para que se vea mejor. Esa fuerza PA sería como la fuerza equivalente de la distribución de esfuerzos del empuje activo. ¿Ya? Lo que dice el texto es que el empuje activo, según Coulomb, cuando se tiene un material cohesivo, es exactamente igual a la expresión de Rankine. Pero la expresión de Rankine nos entrega una distribución de esfuerzo que es la que ustedes ven ahí. Es una triangular, ¿cierto? Donde aparece un valor negativo en la superficie, que se empieza a ser positivo después de una profundidad HC. Entonces la idea era cómo poder establecer a qué altura I actúa el peso. Entonces ese desarrollo lo estoy terminando, cuando tan pronto lo tenga se lo subo para que lo puedan revisar. Esa era la tercera aclaración, creo. Y lo que vamos a hacer a continuación es ya seguir con la materia que nos corresponde el día de hoy, que según el sílabus es el efecto del agua sobre estructura de contención. Este es un tema súper importante. Así que voy a pasar a la presentación que les subí hoy en la mañana, que es la siguiente. ¿Por qué es tan importante el agua en suelo? Cuando nosotros tuvimos las primeras clases del semestre, yo les comentaba que el agua siempre era como el mal compañero del suelo, ¿no? Porque lo hacía, entre otras cosas, perder resistencia, perder rigidez. Entonces era muy nocivo. Por lo mismo se había inventado el concepto de esfuerzos efectivos, ¿cierto? Esfuerzo efectivo, por definición, es esfuerzo total menos presión de poros. La presión del fluido que está entre los poros del suelo, entre los granos, o en los espacios del suelo. Entonces siempre, si yo tengo, aunque tengo un esfuerzo total grande, que actuando sobre el suelo, si tengo presión de poro, eso hace inmediatamente que el esfuerzo efectivo, que sería algo así como una representación de la fuerza entre las partículas, disminuye. Por lo tanto, siempre el efecto del agua es bastante nocivo. Nosotros también vimos ese efecto cuando estudiamos el comportamiento no drenado de materiales granulares. Veíamos que, por ejemplo, un triaxial que era ensayado en condiciones no drenadas, un triaxial CIU, cuando se cerraban las válvulas y se permitía la generación de excesos de presión de poro, los esfuerzos efectivos se separaban naturalmente de los esfuerzos totales,
se generaban trayectorias de esfuerzos efectivos que hacían que la resistencia no drenada del suelo, en algunos casos podía ser mucho menor que la resistencia drenada. Entonces ahí vimos con argumentos físicos por qué puede ocurrir que en presencia de agua y en presencia de exceso de presión de poro, la resistencia al corte de los materiales granulares podía ser menor que en el caso drenado. ¿No? Entonces, manteniendo siempre esa preocupación, es que en ingeniería geotécnica siempre los casos donde hay involucrado agua se consideran de forma especial. Hay una especial preocupación por poder considerar esos efectos dentro de todos los diseños. Y lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es tratar de ver ejemplos de cómo considerar los efectos del agua en los empujes. Bueno, esta clase la dividí en algunas láminas, digamos, que son ejemplos típicos de cómo poder considerar el efecto del agua en estructuras de contención. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo que aparece acá es aquel donde tenemos una estructura de contención, ¿cierto? Que es lo que ustedes ven en achurado ahí, en negro achurado, esa es la estructura de contención. En el lado izquierdo, ustedes tienen suelo que está siendo retenido, el arbolito está en la superficie, y todo ese sistema está saturado hasta la superficie. Es un caso medio idealizado, la verdad, porque muchas veces, por ejemplo, yo la verdad nunca tendría al nivel del relleno, por ejemplo, el nivel freático justo en la superficie, siempre lo tendría un poco más abajo, si no, no podría ni siquiera transitar en ese suelo. Pero imagínense que tuviéramos tal condiciones, solamente para que ustedes vean cómo se consideran los empujes del agua. Entonces, en ese caso, como todo el sistema está sumergido, ¿ah? Aquí el agua siempre se representa, que probablemente esto ya lo vieron en geotecnia y lo han visto en otros cursos, el agua se representa por este triangulito en la superficie, ¿cierto? Y a veces le hacen algo así como unas rayitas para abajo. O también se representa de esta manera. Cualquiera de las dos es lo mismo. Entonces tenemos agua a ambos lados del muro, lo cual quiere decir que todo el sistema está sumergido. Como todo el sistema está sumergido, entonces todo el peso de ese sistema se reduce por efecto de empuje hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es que el suelo que está retenido ahora pesa menos que antes. Y si nosotros recordamos la expresión que teníamos para poder determinar el empuje, ¿cierto? Lo voy a establecer como una fuerza, un empuje como... ¿cierto? La expresión general era un medio gamma h cuadrado por k sub a, ¿cierto? Esa era la expresión general. Entonces, cuando tenemos un sistema que está sumergido, lo que cambia es el peso específico que yo tengo que considerar. Entonces, este peso específico en el caso saturado, ahora pasa a ser el gamma boyante. Y el gamma boyante es el peso específico saturado menos el peso específico del agua. ¿Sí? Este ejemplo que muestro en particular considera que entre el suelo y el muro existe un coeficiente de roce, cuyo ángulo de fricción asociado es delta. Esto es lo mismo que pregunté ayer en el ejercicio. Entonces voy a hacer aquí una flechita y voy a indicar que esa interfaz tiene un ángulo de fricción delta. ¿Ya? Entonces esa expresión para poder determinar el empuje, un medio gamma boyante por h cuadrado por k sub a, sería exactamente igual a integrar esa distribución de esfuerzo que está en rojo que ustedes ven en la pantalla. En otras palabras, si ustedes tienen una estructura de contención que está sumergida, para poder calcular la fuerza resultante, ustedes consideran que se está aplicando a 1/3 desde la base, producto de esa distribución triangular,
que es lo que estoy dibujando ahora, que va a estar inclinado delta con respecto a la horizontal, y va a tener una magnitud, un medio gamma boyante h cuadrado por k sub a, donde k sub a se determina utilizando la ecuación de Coulomb. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso en que no estuviera saturado esto, no estuviera sumergido? Es que en lugar de utilizar el gamma boyante en la expresión, se debería utilizar el peso específico, ya sea seco o húmedo del material. Como el gamma boyante en general es mucho más bajo que el peso específico seco o húmedo, los empujes también del suelo sobre estructura de contención sumergida tienden a ser más bajos. El suelo en el fondo es como si fuera más liviano. ¿Queda alguna duda con respecto a este caso? Noten que este ejemplo está considerando el empuje activo, ¿cierto? Eso quiere decir que el delta H que estoy dibujando ahí representa el movimiento del muro, desde la izquierda hacia la derecha. Lo mismo ocurriría en el caso pasivo, en el cual yo tendría un desplazamiento en la otra dirección. Eso querría decir que el empuje pasivo también se calcula con el peso específico boyante y con el coeficiente de empuje, pero en este caso sería el coeficiente pasivo. También son las ecuaciones de Coulomb que vimos en la clase anterior y la de la semana pasada. Esta lámina considera una situación muy parecida a la anterior, solo que se podría decir que es un poco más realista, porque lo que ha ocurrido ahora es que el nivel del agua ya no se encuentra perfectamente en la superficie, sino que más bien se encuentra un poco más abajo. Esto quiere decir que si la altura del relleno es h, el nivel del agua desde la base de ese monito que estoy mostrando es h', que es menor que h. Entonces lo que ocurre en este caso es que todo lo que está sobre el nivel del agua se va a considerar como un peso específico húmedo, gamma T. Y todo lo que está abajo se va a considerar como gamma boyante. Lo cual, en términos resumidos, sería equivalente a tener una distribución de esfuerzo que tiene un quiebre. ¿Ya? Entonces, ¿dónde ocurre el quiebre? Ocurre a la profundidad h menos h'. Justo ahí hay un quiebre porque la pendiente de esta distribución de esfuerzo, si ustedes se fijan lo que aparece en la figura, es que es gamma t por k sub a. Entonces eso es un poquito más grande que la otra pendiente del suelo que está sumergido, que es gamma b por k sub a. Entonces, si uno integra esa distribución de esfuerzo, obtiene que el empuje resultante es lo que aparece en la ecuación, que es un medio por un paréntesis cuadrado de gamma t por h cuadrado menos gamma t menos gamma boyante por h' cuadrado por k sub a. Hay una pregunta que dice, ¿ese empuje P sub a calculado ese resultante? Sí, es el empuje resultante. Es decir, si ustedes tienen una estructura de contención que está sumergida, pero parcialmente sumergida, no completamente sumergida, ustedes podrían utilizar esa expresión. El detalle del desarrollo, bueno, estas expresiones aparecen bien explicadas en el libro de Lambe y Whitman del año 69. Y el detalle de la solución, digamos, no lo voy a hacer acá, simplemente puse el resumen. Pero con lo que ustedes ya saben, podrían fácilmente poder llegar a demostrar esa expresión. ¿Ya? Este caso yo diría que es más general. Es más general porque nunca el nivel freático está
justo en la superficie, sino que siempre está un poquito más enterrado, más abajo. Matías tiene una pregunta. ¿Por qué hay un punto de quiebre? El punto de quiebre, Matías, a ver, no sé si tú recuerdas en el curso de geotecnia, cuando uno calculaba esfuerzos verticales. Cuando uno calculaba esfuerzos verticales, y lo voy a hacer aquí al lado, si este fuera Z, voy a dibujar quiero dibujar la variación del esfuerzo vertical en profundidad. Entonces, si yo quisiera calcular el esfuerzo vertical, sigma B, el sigma B siempre es un peso específico por Z, donde Z va desde la superficie hacia abajo. Entonces, en el primer tramo que está más cerca de la superficie, ese material no está saturado, pero sí podría tener un cierto nivel de humedad. ¿Por qué podría tener humedad? Por efectos capilares, por ejemplo. Si ustedes recuerdan el curso de geotecnia, los materiales que son excesivamente finos tienen mucha capilaridad. La capilaridad quiere decir que todos los espacios que son tan pequeñitos son capaces de succionar agua. Por lo tanto, si el nivel freático está a cierto nivel, incluso sobre el nivel freático podría estar completamente saturado porque los espacios pequeños que quedan en esos materiales finos son capaces de levantar el agua. Es el mismo efecto que ocurre en un tubo capilar, que probablemente vieron en el curso de fluidos. Entonces, cuando hay materiales que son un poco más gruesos, ese efecto capilar no es tan pronunciado, pero así todo podría ocurrir perfectamente que sobre el nivel freático el suelo va a tener una humedad distinta de cero. Por eso se considera que tiene un peso específico de terreno, un peso específico húmedo. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Entonces, si yo considero que el sigma B se calcula como el peso específico por Z, yo debo ser capaz de distinguir qué peso específico tengo que usar. Entonces, sobre el nivel de terreno, yo voy a tener, perdón, sobre el nivel freático voy a tener un peso específico de terreno, un peso específico húmedo, que es levemente mayor o un poco mayor que el peso específico seco. ¿Ya? Entonces, para Z menor que H menos H', yo tengo que usar, el sigma B se calcula como gamma T por Z. Ahora, si me paso abajo del nivel freático, es decir, a una profundidad mayor que H menos H', en ese caso el esfuerzo vertical, ¿cierto? Va a ser la suma de dos componentes. Lo voy a correr esto para que no me moleste el árbol. La suma de dos componentes, que es gamma T por H menos H', que es el tramo superior, ¿cierto? El peso del suelo que está sobre el nivel freático, más, y aquí viene otro peso específico. Por el hecho de que está sumergido, ahora yo debo considerar el peso efectivo del suelo. Y ese peso efectivo se calcula con el gamma boyante. ¿Ya? Gamma boyante por Z menos, aquí me va a quedar algo no muy bonito, menos H menos H', y esto debería ir en un paréntesis, así. ¿Ya? En el fondo lo que me está diciendo es que tengo que sumarle la contribución del peso del suelo que está sumergido, pero considerando otro peso específico que es el gamma boyante. Entonces, como sobre el nivel freático estoy usando solamente el peso húmedo y abajo estoy usando el peso boyante, entonces la distribución de esfuerzos verticales tiene un quiebre, justo en ese punto. ¿Ya?
Y como nosotros sabemos, siempre el esfuerzo horizontal se calcula como el esfuerzo vertical por un coeficiente de empuje. Y el coeficiente de empuje en este caso es KA. Entonces, como tenemos el quiebre en esfuerzos verticales, también vamos a tener el mismo quiebre en esfuerzos horizontales, porque el KA es el mismo. Entonces, en el fondo es como multiplicar por una constante el empuje vertical. Dado que no tenemos mucho tiempo en las clases para desarrollar esto en detalle, mi sugerencia es que ustedes tomen estas ecuaciones, digamos, y cuando estudien, las repasen un poco, digamos, y vean que pueden llegar a estas mismas expresiones. ¿Se entiende, Matías? Ya, súper. Vamos a pasar ahora al tercer caso, que también es un caso relativamente frecuente, y es aquel en el cual yo tengo la estructura de contención y estoy reteniendo en el lado izquierdo tanto suelo como agua. ¿Ya? Es una situación en la cual en la derecha, no, fíjense que hay un espacio libre, no hay nada. No hay agua, no hay suelo. Solamente hay suelo y agua en el lado izquierdo. Graciela tiene una pregunta. Ya. Bueno, si no hay más dudas en la clase de hoy, la damos por finalizada. Les agradezco a todos su participación. Les voy a subir esta presentación, el video y... ¿Qué más quedamos pendientes? Bueno, el resto ya está todo arriba con las actualizaciones. Así que si no tienen más dudas, nos vemos la próxima clase el día martes. Que estén todos muy bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Yo tenía una duda, profe. Ah, ya. Perdona. Es que Cuéntame, súper todavía tonto, que no. si para efecto de los ejercicios tenemos que dibujar los flujos, la red de flujo. Yo creo que no, César. Como estamos en etapas en que no tenemos mucho tiempo para evaluar, si es que le llegara a dar un ejemplo o un ejercicio de ese tipo, les daríamos la red de flujo. Le daríamos la cuña probablemente todo. Porque igual esto toma tiempo, por eso lo hacíamos una tarea. Como no hay tiempo para tarea, nos va a ser difícil evaluarlo. Lo que sí tienen que saber, digamos, que se puede hacer de esa forma. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. ¿Qué preguntó Matías? Perdón. Gracias, era Matías. Ya, muchas gracias a todos. Entonces, cuídense, pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes.